Bueno, pues me va a tocar hablar de los marcadores tisulares, que antes los ha dejado colgados Leire, porque son un grupo de marcadores diferentes, ¿vale? Estos marcadores, desde la irrupción del Prolaris en 2011, que apareció como el Guadiana en España y se fue, pues veis que han aparecido hasta 4 o 5 en el mercado, pero sobre todo en el mercado americano. Yo me voy a centrar en lo que podemos disponer en España, que es el Oncotype, y que además coincide con ser el marcador que se ha testado en más escenarios clínicos, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Os podría resumir en esta diapositiva lo que es el Oncotype. Es un biomarcador tisular que básicamente lo que apunta es a la predicción de anatomía patológica desfavorable en pieza de prostatectomía, pero desfavorable de verdad, es decir, PT3 o más, y Gleason 4 más 3 o más. Veremos los genes implicados y se expresa en un rango de 0 a 100, y el estudio pivotal se desarrolló en la Cleveland Clinic, realizando un estudio, luego entraremos en él, de expresión génica diferencial en pieza de prostatectomía. A su vez, y de forma paralela, ese mismo workup se hizo en biopsia prostática. Y después hay múltiples estudios de validación y muchos más de utilidad clínica que hacen que el test, pues bueno, metodológicamente podríamos decir que está testado de forma correcta. Pero sí que es verdad que esto está tañido al mercado americano principalmente, y hay muchísimos estudios retrospectivos, muchísimos estudios de utilidad clínica, y los estudios de utilidad clínica son muchas veces muy sesgados, como sabéis, por la presión de la industria, etc. Hay pocos estudios prospectivos e indagaré alguno de ellos. Pero os decía que el biomarker en sí se realizó mediante un estudio de expresión génica diferencial entre una cohorte de próstatas que habían tenido evolución clínica, es decir, recurrencia local o recurrencia metastática, o sea, endpoints ya no progresiones bioquímicas, sino endpoints clínicamente significativos, y una cohorte que no había tenido esos endpoints, estableciendo en pieza de prostatectomía, como he dicho, y en biopsia prostática, 727 genes que tenían una expresión diferencial entre esas dos cohortes. Por metodología bioestadística se seleccionan finalmente 12 genes que condicionan el panel génico final y que competen a 4 vías de señalización intracelular tan importantes como la señalización androgénica y la organización celular, que estas dos cuando se infraexpresa la señalización androgénica o la organización celular, los tumores son peores, y cuando se sobreexpresan los genes implicados en la respuesta estromal o la proliferación celular, los tumores son peores. Y unos genes, como siempre, de referencia para hacer las ratios. ¿Cómo se informa el Oncotype? El Oncotype se informa con este report, en el que con un grupo NCCN establecido por variables clínicas, el biomarker, como podría ser este caso que correspondía a un tumor de bajo riesgo, el biomarker por el GPS o Oncotype se establece como, por ejemplo, aquí hay una sobreestimación del riesgo a un grupo intermedio de riesgo no favorable, o sea, un riesgo intermedio alto. Y te da el porcentaje de posibilidad de anatomía patológica desfavorable, repito, PT3 o Gleason 4 más 3 o peor, y además, de forma correlativa, la posibilidad de muerte por cáncer de próstata a 10 años y la posibilidad de metástasis a 10 años. Endpoints, hard endpoints, como dicen los ingleses, que arrancan de este estudio de la Cleveland. En el estudio de la Cleveland, con ese endpoint de anatomía desfavorable, establecieron, después de la regresión de Cox de todas las variables clínicas y del propio biomarker, que un aumento de 20 unidades del GPS, del Oncotype, se correspondía significativamente a un peor grado, a un peor estadio local y a una peor anatomía patológica desfavorable por combinación de ambos. De forma, lo que era interesante, independiente a clasificadores clínicos tan utilizados en América como el CAPRA o el NCCN.
De tal forma que eso permitía un span según la puntuación del GPS, este puntero es un poco maquiavélico, de 0 a 100, a 70 en este caso, entre los grupos, por si no lo veis, Capra 0, Capra 1, Capra 2, Capra 3 y Capra 4. O si lo cruzaban con el NCCN, pues en el Very Low, el Low y el Intermediate Risk Group. De tal forma que con un mismo grupo de clasificación clínica, según la expresión del GPS, podías establecer la posibilidad de tener una patología, la gráfica es inversa, desfavorable. Posteriores estudios, ya también retrospectivos, vieron que en el grupo de tumores NCCN de Very Low y Low Risk Intermediate, la obtención de un GPS de menos de 20 del primer punto de corte, no hubo a 10 años de seguimiento paciente que tuviera metástasis o muriera por cáncer de próstata, estableciéndose de alguna forma como que el punto de corte que te dan positividad o negatividad está alrededor de 20 puntos. Esto se tradujo también en series retrospectivas de prostatectomía radical que cumplían con esta aseveración de que 20 podía ser un punto dicotomizador de metástasis y mortalidad por cáncer específica a 10 años. Cuando esto se usa de forma prospectiva en un estudio americano multicéntrico en la que la primera visita es visita clásica y oferta de Oncotype, la segunda es con el resultado del Oncotype, además de que se mejora la escala de decisión de conflictos, es decir, se toma en consideración el resultado del biomarker para tomar una segunda determinación terapéutica, y esto es lo que yo entiendo por la definición humana, está sesgado, sí que es verdad que el endpoint de la anatomía patológica desfavorable de 1.200 enfermos que acabaron 114 en prostatectomía radical se valora de forma prospectiva. Y es quizá, para mí, mi forma de ver esto, el dato más significativo, y es que los hallazgos en piezas y material retrospectivo se reproducen en material utilizado prospectivamente, como son las prostatectomías. Y lo que es más interesante, no ya en todos los pacientes, sino en los grupos quizá que en vigilancia activa son más interesantes de testar biomarkers predictivos, como son el grupo de NNCC intermedio o incluso el grupo NNCC en intermedio de riesgo favorable. Evidentemente, si sirve para anatomía patológica desfavorable, también sirve para la probabilidad o predicción del upgrading en biopsias de confirmación o biopsias de seguimiento. Y esto lo cumple en nuestra propia casuística, ese dato es del 33%, y en este artículo, también reciente, pues se demuestra que el GPS, el Oncotype, podría predecir el upgrading en biopsias de seguimiento. Y por supuesto, como habéis visto en el ejemplo con el report que he puesto, pues puede reclasificar el riesgo de un grupo de riesgo muy bajo o riesgo bajo en NCCN a un riesgo mayor. Esto mismo lo hemos testado en nuestra experiencia junto con los de La Paz, viendo la complementariedad de los grupos de riesgo NCCN y el Oncotype en 22 piezas de prostatectomía, obteniendo los resultados de que si tú sumas la información, por decirlo de una forma clara, que te dan los grupos de NCCN y el GPS, de forma combinada te dan mucha más información que si utilizas la información dada por el NCCN o el GPS de forma individual, como de otra forma no podría ser de otra forma. Y evidentemente estos son los estudios, muchísimos, de utilidad clínica que te dicen que la utilización del biomarker aumenta a los pacientes que tú pones en vigilancia activa y los mantienen más tiempo. Otro tema muy interesante es la relación de estos biomarcadores tisulares con lo que está diciendo mi compañera, que es la resonancia, que es el otro arma que tenemos para ver cuándo sacar a un paciente o no de vigilancia activa. Y como veis, esto no es exactamente el PIRATS, es una escala Likert, pero bueno, viene a ser más o menos lo mismo, con 5 puntos de corte, y la distribución, los puntos azules del GPS en el PIRATS, lo que sería PIRATS 2, 3, 4 y 5, pues es muy, muy amplia, es decir, y esto es positivo, quiere decir que dentro de un PIRATS 3 pues hay tumores que expresan GPS diferentes.
Si esto fuera lo mismo, como vamos a ver después, pues probablemente no serían complementarios. Y, bueno, en un análisis de regresión de Cox, pues mantiene su valor predictor independiente para la predicción de anatomía patológica desfavorable, porque todas estas pacientes después se operaron, y lo que es interesante es que aquí había biopsias target y biopsias mapeos, y los GPS no tuvieron diferencias estadísticamente significativas entre unas y otras. Este es el otro artículo al que os hacía de la Universidad de California, San Francisco, en el que podéis ver cómo la expresión del GPS en PRATs, lo que podrían ser 1, 2, 3 y 4, 5, pues también tiene una distribución clara y no hay diferencias estadísticamente significativas. Y sí que hay una cierta colinealidad en el Gleason 3+4. Yo creo que lo positivo es esto, de este lado, no esto, sino porque así ofrecen valores diferentes a la información que nos pueda dar la resonancia. Cuando se cortan los valores cuando se enfrentan los valores del GPS con el ADC, con el coeficiente de difusión, veis que la dispersión es muy grande y no hay una relación significativa. Y lo que es muy interesante de la discusión de este artículo es ver cómo, ¿os acordáis que había dos funciones celulares como son la respuesta estromal y la organización celular, que sí que tienen relación con la expresión del biomarker? Y esto da a pensar toda la literatura vuestra de la no me saldrá, bueno, eso que me pone ahí, ¿vale? Bueno, no me sale. Radiomica, no, es que no está bien escrito. La radiómica, ¿no? Es así, bueno, da igual. La posibilidad de que una resonancia en la difusión pueda, por mayor celular, menor celular, todo lo que nos habéis explicado, traducir una expresión génica diferente. Esto es interesante, es una línea de investigación en la que sabéis que ahora hay mucho dinero puesto en diferentes tumores. Este es otro tumor de la Universidad de California, San Francisco, en el que volvéis a ver que en diferentes PRATs, pues la distribución del biomarcador tisular no hay diferencias estadísticamente significativas en 131 pacientes de Gleason 3+3 metidos en vigilancia activa. Y abajo, este forest plot, lo que podéis ver es que las líneas azules son aquellos que no hay upgrading en las visitas, en las biopsias, de seguimiento, frente a los rojos, que sí que hay ese upgrading en la biopsia de confirmación o subsecuentes. De tal forma que establecen que con un GPS de 16 o menos, que corresponde al percentil 25, pues el valor predictivo negativo de que se dé esa sobregradación en biopsias es a 3 años del 74% frente al 85% de un PRATs 1-2, que sería una resonancia negativa. Y viceversa, un GPS de mayor de 29, lo que corresponde a un percentil de 75, da un valor predictivo positivo superior del 63% al valor predictivo positivo de una resonancia positiva, como sería un PRATs 4-5, que es la patita coja, como ha dicho la compañera, de la resonancia magnética, que es el bajo valor predictivo positivo, estableciendo que un incremento en 5 puntos del Oncotype pueda tener una hazard ratio de 1,28 de upgrading. Bueno, lo interesante clínicamente quizá es que cuando ya se usa esto de forma masiva, y en Estados Unidos se está usando de forma masiva, porque los seguros lo cubren y está metido en guías clínicas, en determinadas guías clínicas, como luego diré, observan que en el very low risk de la NCCN realmente cambian a ningún paciente, con lo cual probablemente no sea un target del biomarker, el very low risk, y sí lo sea el low risk o el intermediate risk group, en donde sí la aplicación del biomarker pues divide los pacientes que se van de un intermediate a un low risk y viceversa. Por lo tanto, y a modo de conclusión de esta primera parte, el Oncotype estará indicado en pacientes en vigilancia activa con un riesgo bajo o intermedio de bajo volumen, de acuerdo con la clasificación NCCN, a los que se le haya practicado una biopsia de hacía menos de 6 meses. Contraindicado en RTU, en muestras de prostatectomía, en Gleasons y sub 3-4 o más, y cuando hay carcinoma intraductal o antecedentes de radioterapia, porque entonces el test no se ha generado para eso. Mi segunda parte de la charla no tiene nada que ver exactamente con el Oncotype, y sí con la fiabilidad
o los argumentos moleculares de los biomarkers tisulares, que esto es un tema también muy bonito. ¿Por qué? Porque sabéis que hay no solo Oncotype, sino hay 4 o 5 más, y hay que ver qué fiabilidad tiene estudiar molecularmente un cilindro de la próstata. Cuando estamos desde R1, sabemos que el cáncer de próstata es heterogéneo, multifocal, multiclonal, etc. ¿Te puedes fiar lo que te dice un cilindro? Bueno, este primer artículo de Knudsen y de Carroll pues analiza 33 pacientes en 3 instituciones diferentes que han parafinado sus muestras de una forma con protocolos diferentes, pareando 158 muestras de cilindros y prostatectomías radicales para ver la reproducibilidad de los cilindros en la pieza de prostatectomía desde un punto de vista molecular. Primero que ven que la cantidad de ARN que se basa en estos, cuando tú sacas un ARN de una muestra parafinada, pues es mucho menor cuando esa muestra viene de biopsia que cuando viene de una prostatectomía radical. Pero que cuando tú le haces una RT-PCR bien hecha, pues equiparas las muestras y que la fiabilidad de las muestras, de las sondas que se usan para testar estos biomarkers, pues es suficiente. Primera endpoint, dijéramos, técnico resuelto. Que la correspondencia de la expresión génica entre muestras de biopsia y muestras de prostatectomía es buena, un coeficiente de 0,96. Que cuando eso lo acotan a uno de los biomarkers, como puede ser en este caso creo que era el Deciphera, pues a los genes del Deciphera, pues también la correspondencia es buena y que con 1 milímetro de tejido eso se puede calcular de esa forma. Y eso también se cumple para los 3 biomarkers principales que son el Oncotype, el Deciphera y el Prolaris. Esta era la gráfica del Deciphera. Y esto es importante, esto fue un primer artículo, creo que era hace 2 o 3 años, en el que decía, te puedes fiar de un cilindro. Pero ¿qué nos viene ahora? Ahora sabéis desde el The Cancer Genomic Atlas que la clasificación, los tumores de próstata y de vejiga y de todos los demás, tenemos que empezar a saber que no todo es el mismo cáncer de próstata. Que hay unos tumores que están determinados porque son y llevan fusiones, genes de fusión, y otros que no tienen genes de fusión. Y estos que no tienen gen de fusiones tienen mutaciones somáticas como el SPOP, el FOX, IDH, que son excluyentes de estos otros, es decir, que estos tienen una firma génica diferentes a estos. Y esto vamos a ver si esto se puede trasladar a un cilindro de próstata. Y esto es lo que analiza un artículo que con 4 casos se publica en el European. Eso es, de entrada vamos a ver qué pone esto, porque con 4 casos, a ver si no es Montorsi, a ver quién le publica en el European. ¿Y esto qué analiza? 3 tumores de alto riesgo y 1 de riesgo intermedio, que dicho sea de paso no es el target del Oncotype, pero bueno. Pero esto analiza 3 cilindros de la lesión index y 3 de otros focos de cáncer de próstata. Y analizan la taxonomía, buscan a ver a qué grupo celular, a qué grupo taxonómico pertenecen esos cilindros. Y no llegan a determinar, excepto en este caso de aquí, que todos son de una mutación en concreto, gen de fusión ETV1, ¿vale? Pues no llegan a coordinar que los 4 casos analizados pertenezcan taxonómicamente a un grupo de cáncer de próstata. Y además, cuando aplican los 3 biomarkers principales, Oncotype, Prolaris y Deciphera, y también la expresión del receptor androgénico, pues fijaros que de un cilindro a otro hay cierta variabilidad, o por no decir mucha, aunque probablemente el Oncotype, que no he dicho antes, se me ha escapado, que estuvo generado en 2 muestras, en la del Gleason más predominante y en la del peor Gleason, por tanto tratando un poquito mejor la heterogeneidad del cáncer de próstata, pues pese a eso también el Oncotype tiene expresión diferente en distintos cilindros y también el Prolaris y el Deciphera quizá en una cuantía mayor. Y también en un subanálisis donde utilizan los biomarkers tisulares en cilindros de biopsia y en prostatectomía, pues podéis ver cilindros grises, prostatectomías en negro, que la expresión es diferencial. Y este artículo fue el primero en lanzar un aviso a navegantes de que probablemente la expresión en un solo cilindro hay que tamizarla, por lo menos.
Otro estudio, y muy relacionado con vosotros los radiólogos, es este, en el que de forma molecular también se estudian las biopsias que se han hecho de zonas sospechosas, PIRADS creo que eran 4 y 5, frente a cilindros hechos de biopsias mudas a la resonancia. Y fijaros que, aunque no lo podáis ver de ellos, lo cuento yo, que estos son la diferente gráfica de Gleason's 3+3 a 4+5, y estos son los 6 casos analizados, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, y estos son los distintos marcadores tisulares analizados. Podéis ver, aunque veáis puntos de colores allí, la gran dispersión que hay de unos cilindros a otros, con lo cual, depende del que pilles, te puedes fiar o no. Importante. Y este otro artículo molecular, y no os machaco más, es este que utiliza, más interesante si cabe aún, puesto que utiliza el análisis genómico de los 3 biomarkers tisulares, Prolaris, Deciphera y Oncotype, en próstatas donde solo se expresa un Gleason unisub 1, o sea, 3+3, el cuadrito aquel, ¿vale? Frente a próstatas que tienen un 3+3 y se analiza el biomarker aquí, pero además tienen al lado bichos malos, como son un Gleason 4+4 o Gleason 3+3 con zonas de Gleason 4. ¿Y qué pasa? Pues que la expresión no hay diferencias significativas entre aquella próstata de allá y esta. Juan Pablo, hay que cambiar este puntero. Y esta próstata de acá, con lo cual, si tú pillas este cilindro de aquí y lo equiparas a aquel, probablemente tienes oculta una información molecular que no estás analizando. Y cuando además en próstatas donde hay la expresión de que son raras, pero las hay, donde el patólogo te dice que hay zonas con 3+3, zonas de 3+4 y una esquina que tiene un 4+5. Cuando analizan esas zonas con los 3 marcadores, fijaros qué dispersión de datos hay en los diagramas de cajas estos de aquí abajo. Con lo cual, depende del cilindro que pilles, te vas a poder tener una información u otra. Pero esto en América, en Estados Unidos, se está utilizando ya clínicamente y los urólogos pues, se plantean, por ejemplo, en la Universidad de California, San Francisco, que es uno de los grupos más activos, que, por lo que os he dicho antes, por debajo de un GPS de 16 probablemente mantienen al paciente en vigilancia activa, por encima de 29 lo sacan o le plantean sacarlo y tratamiento activo, sin o con biopsia, y en el medio pues te dicen que, bueno, pues que sigas usando las variables clínicas y tu razón clínica para mantener a ese paciente en vigilancia activa o no. Las guías, ¿qué dicen? Muy rápidamente. Aquí está el doctor Ricós, que nos dejó, se jubiló hace un par de años y viene a dar razón a estas guías clínicas. Estos biomarcadores en las guías europeas son más críticos con ellos por su metodología y vuelven a decir que hace falta estudios prospectivos, que dicho sea de paso, cuando un biomarker ya se establece en el mercado comercialmente asequible, es muy difícil que se haga un estudio prospectivo con endpoints a 10 años. En cambio, las guías clínicas de la NCCN, que recientemente he tenido que traducir, pues reconocen que no hay estudios randomizados, pero sí que reconocen que su uso masivo y que todo lo que os he dicho en la primera parte, pues que se han desarrollado, reconocen con una presión de la industria muy alta, pero que pueden servir para dar una información clínica añadida a lo que tenemos en el día a día. Bueno, quedaros con la que dais. Lo que sí que es real, y esta es nuestra gráfica en supervivencia libre de progresión patológica en nuestros 540 pacientes en vigilancia activa. Y podéis ver que la estimada a 5 años es 56%. Por lo tanto, a lo mejor estas herramientas nos pueden ayudar a seleccionar mejor los pacientes y que esta tasa de supervivencia libre de progresión patológica aumente en unos años. Pero dudo que la supervivencia global en vigilancia activa la mejore, porque ya es muy buena de por sí, ¿vale? Bien, lo veremos con el tiempo. Por lo tanto, mis conclusiones en cuanto al biomarker es que sí que es una aproximación genómica predictiva independiente de lo que teníamos hasta ahora, con un valor predictivo positivo interesante. Es decir, cuando un biomarker de estos te da un valor positivo alto, bueno, te entra la duda de quién tienes en vigilancia activa, porque tienes algo molecular, aunque no lo entiendas muy bien, que te está apuntando que eso es agresivo.
En cambio, cuando el valor predictivo negativo es inquietante, porque no puedes sacar a un paciente exclusiva, o sea, mantener a un paciente en vigilancia activa porque tenga un valor, un oncotype bajo, pues porque el cáncer es multifocal y el cáncer es multiclonal. Y si no has pillado el clon o el cilindro malo, pues no sabes qué va a pasar. Por lo tanto, probablemente esto quede inmarcado o debería focalizarse los estudios prospectivos a la zona gris de la vigilancia activa, como son pues Gleason's 3+3 extensos, gente joven con Gleason 3+3, PIRATs de estos 4 que se biopsian y son negativos, ¿de acuerdo? Zona gris de la vigilancia activa, que como en todo lo hay, aunque se va acortando. Y a los moleculares lo que les pediría es que busquen firmas génicas que nos den una cronopatología de la enfermedad, que nos digan que si este gen está expresado o este biomarker está expresado, este paciente va a hacerse resistente a la castración antes. Pero en los estudios moleculares que os he visto antes, en genes de 3+3 se detectan genes que están expresados después en el resistente a la castración, con lo cual también te hace dudar un poco. Y por lo que pasa con Oncotype en mama o en otros tejidos que establezcan una firma terapéutica. Resulta que en el resistente a la castración sabemos que hay un 60% de mutaciones que puedan ser target dirigidas con una, y el ejemplo más claro es el BRCA y el olaparib. Bueno, pues si esto lo pudiéramos saber de inicio, podríamos justificar molecularmente estudios de neoadjuvancia o adjuvancia en la prostatectomía radical, etcétera. Y, por tanto, establecernos de una forma retrospectiva, o sea, de una forma prospectiva, la relación entre el genotipo y el fenotipo. El coneixement es una palabra en valencià, pero que podéis entender todos, que daría una potencialidad muy alta a estos marcadores usados correctamente, pero fracasarán, como muchos marcadores ha pasado, si se usan de forma para todo el mundo y de forma con una presión comercial un poquitín detrás, poco justificada. Muchas gracias.